Bien, nos encontramos en este segundo video. Seguimos con la lectura. Vivir de diferentes maneras. Los pueblos que ingresaron en el territorio americano fueron atravesando distintos paisajes, se adaptaron a él y dieron lugar a diferentes formas de vida. Algunos grupos vivían de la caza, la pesca y la recolección. También hubo sociedades que construyeron grandes ciudades y formaron imperios poderosos, que dominaron a otros pueblos. Bien, esto es lo que empieza a pasar con la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, van pasando los años, las sociedades, los pueblos van evolucionando, ¿sí? Van desarrollando formas más específicas de cazar, de plantar, empiezan con el tema de la agricultura, de plantar semillas, ¿sí? Y el pueblo que fuera más poderoso en todas estas cuestiones, ¿sí? Que eran las principales en esta época, iba a tener dominio sobre otro pueblo, ¿sí? Bien, y ahora nos va a contar sobre algunos pueblos y las características propias de cada uno de ellos, ¿sí? Los pueblos cazadores. Los primeros habitantes de América se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento. Por eso se dice que eran nómadas, ¿sí? Lo que hablábamos al principio, en la página anterior. ¿Recuerdan que los primeros grupos, estos grupos, se desplazaban a un lugar, consumían todos los recursos que ese lugar tenía? Una vez que los acababan y que ya la tierra no tenía más frutos, se trasladaban a otro lugar, ¿sí? Estos grupos que se van trasladando se llaman grupos nómadas, ¿sí? Para alimentarse, cazaban, pescaban y recolectaban frutos. Por ello se los denomina cazadores-recolectores, ¿sí? O sea, además de ser grupos nómadas por el hecho de estar trasladándose de un lugar a otro, se los llama grupos cazadores-recolectores porque pescaban, ¿sí? Recolectaban frutos. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Estaban organizados en bandas que habitaban cuevas o lugares protegidos por salientes de piedra. Más adelante construyeron chozas con troncos. También fabricaron toldos con ramas y cueros, que desarmaban para poder trasladarse hacia otras regiones. O sea, fíjense cómo estas eran las cuestiones que yo les mencionaba antes, ¿sí? Cómo va evolucionando una sociedad, cómo fue evolucionando este pueblo, ¿sí? Al principio, como les decía acá, dormían en cuevas, ¿sí? O lugares que una piedra sobresalía y dormían ahí abajo. Y con el paso del tiempo empezaron a hacerse casas con troncos y pieles de techo. Entonces, ¿esto qué les permitía? Después de un tiempo, obviamente, porque imagínense que armar una casa con troncos tampoco es que es algo fácil que uno en 10 minutos lo empezó y lo terminó, ¿sí? Seguramente le llevaría su tiempo, sus días armar esas casas, pero era algo mucho más fácil de desarmar que si uno, por ejemplo, no sé, dándoles un ejemplo de hoy en día, arma una pared con cemento y ladrillos, que eso, digamos, salvo que uno lo empiece a martillar y tirar abajo, no se sale, queda permanente. El beneficio, ¿sí?, de estas casas era que se podían desarmar y que se adaptaban justamente a lo que eran ellos, grupos nómadas, que se movían de un lado para el otro. Entonces no es que se iban de un lugar y tenían que abandonar los materiales con que habían hecho su casa, ¿sí?, sino que los sacaban, los transportaban y los instalaban en otro lugar, ¿sí? Así que fíjense también la inteligencia, ¿no?, de estas personas, siempre presente. Bien. Los pueblos agricultores. Vamos a ver otro tipo de pueblos, ¿sí? Con el paso del tiempo, algunos pueblos americanos fueron transformando el ambiente donde habitaban. Poco a poco, las actividades de caza y recolección dejaron de ser centrales en la vida de estos pueblos y fueron reemplazadas por formas de vida más complejas, como la agricultura y la cría de animales. Según los arqueólogos, hace aproximadamente unos 8.000 años, en algunas regiones de los actuales territorios de Guatemala, México y Perú, distintos pueblos aprovecharon la fertilidad del suelo para sembrar semillas como el maíz, la calabaza, el tomate y el cacao, y domesticar pequeños animales. Estos primeros pueblos de agricultores debían quedarse en un lugar fijo para cuidar los cultivos y los animales domesticados.
Por eso, poco a poco, dejaron de trasladarse de un lugar a otro y se establecieron de manera permanente en aldeas, es decir, que se hicieron sedentarios, ¿sí? Entonces, ven lo que les digo, muchos años después, ¿sí? Cuando empezaron a encontrarse técnicas de cultivo, como acá les nombra algunas semillas que plantaban, maíz, calabaza, tomate, cacao, ají, ¿sí? O domesticar pequeños animales. Estos tipos de actividades requerían que las personas se quedaran asentadas en un lugar, ¿sí? Porque un cultivo no es algo de que uno puede estar un tiempo y 2 años después vuelvo a ver cómo está, no, necesita de un cuidado, necesita de riego, necesita, no sé, se me ocurre, por ejemplo, sacar si hay alguna hoja que está fea, renovar la tierra, moverla, ¿sí? Bueno, diferentes técnicas. Entonces, esto requirió que las personas se quedaran en un lugar, un grupo de personas, para poder controlar estas actividades. Esto llevó entonces a que muchos grupos ya no se trasladaran de un lugar a otro, ¿sí? Sino que se quedaran asentados. Muy bien, estos grupos se llamaron grupos sedentarios, ¿sí? Son los que se quedan asentados en un lugar. Bien, vamos a lo último. De pequeñas aldeas a grandes ciudades. Los primeros asentamientos estaban formados por casas más resistentes que las de sus antepasados nómadas. ¿Ven? Como se van a quedar asentados en estos lugares, las casas tenían que ser más fuertes, ¿sí? Ya que reemplazaron los frágiles toldos de cuero y ramas por chozas de piedra, barro, madera y paja. Esta forma de vida sedentaria fue modificando la distribución de las tareas entre los integrantes de la aldea. Por ejemplo, algunos comenzaron a fabricar vasijas de barro o arcilla para cocinar y almacenar semillas, o se dedicaron al tejido de fibras vegetales para elaborar prendas con las cuales vestirse y abrigarse mejor. Algunos grupos de aldeas fueron creciendo y llegaron a conformar ciudades, desde las cuales dominaron extensos territorios. Entre ellos se destacaron los mayas, los aztecas y los incas. ¿Ven? Entonces, cómo la forma de vida, ¿sí?, de estas personas que se tuvieron que asentar cambió desde la vivienda, desde qué vestimenta iban a usar, ¿sí? Bueno, en un montón de sentidos, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad estos videos. Si tienen alguna duda, saben que me pueden consultar por mail, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande. Como les dije antes, los extraño un montón. Nos vemos.